Recordad, dos maneras de trabajar. La primera, descargamos ejercicios, los pensamos previamente y luego vemos las soluciones en YouTube. O la segunda, pausamos los vídeos, pensamos y play. Ejercicio 109. Mueven blancas. Solución: dama h4. Es la mejor jugada, sin duda. Ahora, ¿qué pueden hacer las negras? Pues la torre, estáis comprobando que no pueden moverla puesto que está clavada. Está en la misma diagonal del rey y la dama. Imposible de mover la torre. Así que las negras tienen que mover el rey, da igual donde lo muevan, porque las blancas inmediatamente después toman la torre de G5. Ejercicio 110. Mueven blancas. Solución: F o H por G7 jaque. Estaba clarísimo. Las blancas se comen a la torre y además ahora hacen doblete. Por un lado amenazan al rey, por otro lado amenazan a la dama. Ante esto, las negras lo que deberían de hacer al menos sería comerse los dos peones y lo hacen pues de la siguiente manera, comiendo con dama. En lugar de mover rey, pues comemos con dama, nos comen a nosotros esa dama, les comen a las negras y ahora, lo dicho, al menos con negras nos comemos el segundo peón. Ejercicio 111. Mueven blancas. Solución: dama F6. Las blancas han preparado para después dama G7, jaque mate. Y las negras, a pesar de toda la ventaja que llevan en este momento, en esta partida, solo tienen una solución temporal, dama por E5, ante la cual las blancas comerían de torre dicha dama para después hacer el mate en G7 sin ningún problema. Volvemos para atrás un segundo y comentar que en estas partidas en las que tenemos tanta ventaja, estamos hablando de las negras, tenemos que tener cuidado y siempre tenemos que estar atentos a los planes de los rivales. En este caso, las negras tenían que haber estado muy atentos a los planes de las blancas y haber evitado, por ejemplo, que el peón subiera hasta H6. Ejercicio 112. Mueven blancas. Solución: dama H5. Igual que ocurría en el ejercicio anterior, las blancas, a pesar de toda la desventaja que llevan en la partida, se han buscado un mate, en este caso en H7, entre la dama y el caballo. Las soluciones que pueden ofrecer las negras son temporales, por ejemplo, pues, quitar la torre a C8. Es temporal, puesto que nosotros hacemos dama H7 jaque, el rey sí que se puede escapar a F8, pero inmediatamente después hacemos dama H8, jaque mate. Si por ejemplo las negras, cuando yo he hecho dama H5, hubieran jugado F6, el mate en H7 estaba asegurado, puesto que el rey no se puede escapar por el hueco que ha dejado ese peón, ya que está el caballo para impedirlo. Y si volvemos a la posición inicial y al movimiento inicial de las blancas, dama H5, deciros que cualquier otro movimiento de las negras, ya sea de peones, de dama, de caballo, no pueden dificultar el jaque mate de las blancas. Ejercicio 113. Mueven negras. Solución: torre E1, jaque. Numéricamente, en esta partida, las negras solamente llevan un peón de ventaja, pero es cierto que ese peón está muy avanzado. Entonces, al hacer torre E1 jaque, las blancas pueden responder de dos maneras. Una, moviendo el rey a G2, esa jugada es muy mala, puesto que las negras se comerían a la torre, luego quitarían la torre negra y posteriormente avanzarían con el peón para coger dama. Pero es que la otra solución que tienen las blancas ahora mismo, sin ser tan mala, pero como comprenderéis, es
torre por E1 se comen a la pieza que hace jaque. Ahí hay un cambio de torres porque las blancas comen de peón. Entran, hacen jaque. El rey blanco se escapa a G2, pero fijaros cómo se ha quedado la partida, con dama de ventaja para las negras. Ejercicio 114. Mueven blancas. Solución: alfil E4, jaque. Con este jaque estamos obligando a las negras a desplazar al rey a B8 y con ese movimiento lo que hacen es facilitar el avance del peón a A7 haciendo jaque. ¿Por qué? Pues porque el rey ahora ya no puede venirse a A8, el alfil se lo impide, tiene que desplazarse a C8 y ya las blancas pueden promocionar sin problema con el peón y cogen dama. Si volvemos al movimiento inicial de las blancas, nos encontramos que el haber hecho aquí A7 hubiera supuesto el dejar a las negras sin movimiento, en dejar al rey negro ahogado. Con esto hay que tener mucho cuidado. Ejercicio 115. Mueven blancas. Solución: dama H6. Este ejercicio vuelve a tener similitudes con ejercicios anteriores. Las negras tienen numéricamente mucha ventaja, porque a pesar de que las blancas tengan dama, las negras tienen ventaja, además tienen un peón a punto de coronar, pero fijaros que ante ese movimiento de las blancas de dama H6, las negras no pueden hacer absolutamente nada que impida dama por H7 jaque mate. Ni que muevan el alfil a G7, ni que muevan las torres, ni que lleguen con el peón, ni que promocionen y consigan dama. Ninguno de los movimientos, ninguno, evita el dama por H7 jaque mate de las blancas. Ejercicio 116. Mueven blancas. Solución: torre E6, jaque. Aquí las negras pueden responder de dos maneras. Una, moviendo el rey, jugada bastante mala puesto que perderían inmediatamente la torre de D6. Y la otra solución para las negras en este caso sería comer la torre con la suya. Las blancas inmediatamente tomarían la torre, aquí ha habido un cambio de dichas torres, y las negras ahora toman ventaja de peón. Pero claro, las blancas han hecho ese movimiento de torre 6 porque han visto cómo se iba a quedar el rey blanco dispuesto a comer todos los peones negros o algunos de los peones negros que hay en el flanco izquierdo. Entonces, lo primero sería tomar el peón de B6, las negras intentarían acercar el rey hacia el flanco izquierdo, como decía, pero aquí ya las blancas comen el peón también de A5 y ya toman una ventaja importante para el final. Las negras que pueden hacer aquí, lo natural sería hacer rey C6, acercar el rey hacia, digamos, el problema que tienen en este lado. ¿Qué pueden hacer las blancas? Pues ir avanzando. Rey A6, las negras pues se quedarían, digamos, molestando por aquí. Rey C7, nosotros avanzamos con el peón. Y ahora las negras dos caminos. Uno, hacer rey B8, pero ante rey B8 las blancas ya pueden jugar, por ejemplo, rey B5 y ya se comerían el otro peón y ya tendrían una ventaja decisiva, Y el otro camino que podrían tomar las negras sería molestar, digamos, por aquí, rey C6. Pero el avance del rey y posteriormente del peón es inevitable. Así que las negras subirían para arriba, nosotros seguimos avanzando. Si las negras ahora hacen rey C6, nosotros ya rey B8 y luego ya el peón sube bien ayudado por el rey, así que ya llegaríamos a la promoción. Y si las negras ahora en lugar de hacer rey C6 hacen, por ejemplo, rey C8, nosotros ya volveríamos un poco a lo de antes, es decir, a echar para atrás, rey B6, podemos comer ya después el peón de C5 y ya tenemos una ventaja importantísima de dos peones muy avanzados con el rey en B6 o C5 ayudándolos, con lo cual ventaja decisiva para las blancas. Ejercicio 117. Mueven blancas. Solución: E5.
Con E5 lo que hacemos es amenazar a una pieza que está clavada. Si las negras movieran ahora el caballo, donde sea, nosotros con blancas nos comeríamos la dama con el alfil de H4. Por lo tanto, parece bastante evidente que las negras no van a mover el caballo. Pero si no mueven el caballo, ¿qué van a hacer? Pues alfil E7, otro tipo de cosas, sí pueden hacerlo, pero nosotros nos comemos a la pieza que estaba clavada, recordar, con la pieza de inferior valor. Es decir, nos comemos el caballo con el peón. Y ahora que ocurra lo que ocurra, pero nosotros ya nos hemos comido al caballo. Si ahora las negras comen el peón de F6 con su peón, pues lo dejamos ahí, diríamos. Si comen el peón con el alfil, pues ahora podríamos optar por comer o echar el alfil para atrás, sería mejor comer, pues porque después de eso pasaría, si nosotros comemos ahora, lo siguiente, si nos comen el alfil con la dama, nosotros podemos hacer caballo, C7, jaque, amenazando también a la torre. Y si nos comen el alfil con el peón de G7, nosotros hemos conseguido abrir este hueco por la columna G, hueco que posiblemente después podamos aprovechar para atacar. Así que, recordar, pieza clavada, pieza que si podemos deberíamos de atacarla. Ejercicio 118. Mueven blancas. Solución: torre de 3. Vamos para atrás. Si las blancas quitan la torre de F3, amenazan la torre de A8 con el alfil de G2. ¿Dónde llevamos esa torre? Imaginaros si la llevamos, por ejemplo, a B3 y amenazamos a la torre, las negras simplemente la pueden retirar de ahí y problema solucionado. Al hacer D3, generó una doble amenaza. Por un lado, lo que decíamos, la torre de A8 está amenazada por el alfil y a su vez el alfil de D2 está amenazado por la torre blanca. Así que las negras podrán quitar, por ejemplo, la torre ahí, pero el alfil se lo dejan. Y ya sabéis, si quitaran el alfil, lo que se estarían dejando sería la torre. Por lo tanto, una de las dos piezas negras se va a quedar en el camino. Ejercicio 119. Mueven negras. Solución: torre B1, jaque. Vamos para atrás y vemos el porqué. Tanto blancas como negras disponen del mismo material, torre y peón. Por supuesto, los reyes siempre tienen que estar en juego. Entonces, numéricamente la partida estaría igualada, pero la ventaja de las negras es que tienen el peón de G2 muy avanzado, está a punto de coronar en G1. Claro, no puede coronar porque la torre, su propia torre, molesta. Si quitamos ahora la torre, por ejemplo, a D1, a cualquier cuadro, las blancas nos comerían el peón de G2 y ventaja que se ha esfumado. Pero, fijaros cómo, al estar el rey aquí en B3, nosotros con negras quitamos la torre, hacemos jaque y las blancas no nos pueden comer el peón, tienen que responder al jaque. Pueden hacer, por ejemplo, rey C2, nos amenazan a la torre. Pero claro, ahora nosotros no movemos la torre. Lo que hacemos nosotros es promocionar. Entramos con el peón en G1 y cogemos dama. La ventaja de las negras ya se ha materializado. Ahora las blancas, ¿qué hacen? Comer la torre no puede, la dama se lo impide. Comer la dama sí que puede hacerlo. Y es lo que deberían de hacer. Pero nosotros con negras comemos la torre y tenemos un final muy ventajoso, en el que entre rey y torre nos comeremos al peón de A2 y después haremos el jaque mate, que ya deberíamos de saber, de rey, torre frente a rey.
Ejercicio 120. Mueven negras. Solución C2. Aquí las blancas llevan ventaja numérica. Tienen una torre y 4 peones. Las negras, por el contrario, solamente tienen 5 peones, pero 2 de ellos están bastante avanzados. La solución es C2, puesto que entre los 2 peones se van a ayudar, C2 y D3, se van a ayudar para poder llegar hasta abajo, para poder promocionar. Lo que hacemos con C2 es avanzar por un lado y por otro lado impedimos que el rey se nos acerque a E2 al no mover este otro peón. Además, el peón de C2 está defendido por el D3 y la torre no puede comernos, y si nos come le comemos y luego ya llegamos. Entonces, ¿qué juegan las blancas? Por ejemplo, pueden echar el rey a F2, pero realmente no consiguen nada, no han acercado el rey hacia el problema que tienen con las columnas C y D, con esos 2 peones, porque ahora inmediatamente las negras avanzan, ojo, con el peón a E2, con el peón de D3 a D2. Y ahora tienen 2 peones dispuestos a coronar. Si las blancas me comen el peón de C2, yo llego con el peón a D1 y cojo dama y ventaja, claro. Si las blancas no me comen, lo único que pueden intentar hacer sería llegar con el rey, pero tampoco es ninguna solución, puesto que puedo ya coronar y jaque. Y el rey no me puede comer la dama porque el peón de C2 lo impide. Así que, si echamos para atrás, fijaros cómo las negras, a pesar de llevar desventaja numérica, consiguen con sus peones llegar a promocionar y conseguir dama.